Shalom a todos, bienvenidos a su canal educativo 32 Aleph. Hoy, siembra miedos y cosecharás prejuicios. El tema de hoy es un tema que me han pedido muchos suscriptores, amistades, personas que me han escrito al privado pidiéndome que toque un tema como este, tan espinoso pero tan especial. ¿Qué es el miedo? Bueno, tomé información de un website de www.significados.com, donde dice que es una perturbación angustiosa. Es un estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación eventual de peligro. Acota que es la respuesta ante un riesgo real o imaginario. Para la mística, para la Kabbalah, el miedo es una vibración muy baja que es generada en la binah, en la parte racional del cerebro, en la parte izquierda, en la columna izquierda del árbol sefirótico, del árbol de la vida, donde están las energías de binah, geburah, od. ¿Ok? Ahora, esta vibración es generada por la binah como una pseudo protección. Y después les voy a explicar por qué les digo pseudo protección. Es que no lo necesitamos. La binah, debido a una información previa, anticipada, que le pasamos a ella, que introducimos dentro de nosotros, por medio de familia, marco familiar, por medio de culturas, por medio de religión, por medio de filosofía, política, etcétera, etcétera. Ella, con ese banco de datos, genera esta pseudo protección imaginaria. Este conocimiento, como lo dominan políticos, cleros religiosos, filosofías extremas y culturas también extremas, lo han usado históricamente para controlar masas completas, tenerlas a su merced. Pero veamos cómo funciona esto, porque no es tan simple. El cerebro humano está compuesto de 3 capas, de 3 partes o de 3 zonas. No voy a hablarte de una forma clínica ni científica, no lo soy. Voy a hablarte muy claramente, que me puedas entender. La primera zona se llama neocortes, la famosa zona de la mística. Los sabios de la antigüedad dejaron plasmado que fue la que se le puso a Adán Harishon, al primer hombre. O sea que la primera creación famosa que habla la Torah en Bereshit no es más que el cerebro neocortes que le pusieron a ese hombre llamado Adán. ¿Y qué es el neocortes? La parte razonable del cerebro. Nos hace seres parlantes, personas parlantes. La segunda parte es el límbico. ¿Y qué cosa es el límbico? Donde la persona siente y donde están las emociones. Y el tercero es el tronco encefálico o rectilíneo, donde se actúa, se reacciona de la manera más primitiva posible, de la manera más animal posible. ¿Ok? Aquí en esta parte es donde se compite, en esta parte es donde se reacciona. Ahora, dentro de esas partes se hallan 2 zonas muy importantes, y es el hipocampo y la amígdala. Miren qué interesante. En el hipocampo está una base de datos gigantesco de hechos duros, concretos y lo más puro que nos haya pasado, que hayamos estudiado, que hayamos vivido, que nos hayan enseñado, que hayamos visto. Es como los sabios decían, están como los palacios de la binah. Muchos sabios de la antigüedad, incluso estudiosos de la mente, se pasan horas buscando información dentro de su cerebro. Es aquí, precisamente,
en el hipocampo. Ahora, la otra parte, que es la amígdala, es donde está el clima emocional, donde se genera el clima emocional. Ahora bien, para que comprendamos algo, estas dos zonas están siempre interconectadas, siempre están intercambiando información entre una y otra. Y te voy a decir muy sencillamente cómo funciona esto. Te voy a poner ejemplos clásicos y que posiblemente te haya tocado vivir en algún momento de tu vida. Un muchacho en su hogar, por ejemplo, vamos a hablar de un afroamericano o un negro. En su marco familiar se hablaba de que los blancos eran lo peor que existían, eran racistas, que no se le ocurriera nunca tener relación con un blanco. ¿Dónde está guardada esa información que recibió ese niño desde pequeño? En el hipocampo. Ese hecho, esa conversación con su mamá, con su papá, con su hermano mayor, con vecinos que también son negros, afroamericanos, afrodescendientes, quedó guardada ¿dónde? En el hipocampo, que es una genial, gigantesca base de datos que está en el cerebro. El muchacho crece, se hace un joven, no tiene una experiencia que le cambie, o sea, que le haga cuestionar lo aprendido y lo guardado en su cerebro, y se halla en el metro, se halla en la escuela, y al lado de él se sienta un blanco. ¿Qué pasa? En cuanto mira al blanco, la reacción, ¿qué pasa en su cerebro? El hipocampo empieza a buscar similitud, o sea, hechos que conecten con esa persona. Y como evidentemente esa persona él no la conoce, sigue su cerebro, el hipocampo, buscando información hasta que lo único que haya es blanco. Y como es blanco, le manda la información a la amígdala, y la amígdala ¿qué genera? Un clima emocional ¿qué? Reactivo, de miedo. ¿Por qué? Porque es blanco. Entonces la emoción que produce el cerebro no es más que miedo, se vuelve reactivo. Lo mismo pasa en la familia de blancos. Todos blancos, rodeados de climas blancos, racistas, evidentemente. No te acerques a un negro, los negros son ladrones, los negros deberían ser esclavos, los negros son malos, siempre están en hechos delictivos, etc. Mentiras, porque todo ser humano lo hace. Pero hay marcos familiares donde se genera esta toxicidad cultural, que ya se ha vuelto que es una cultura histórica, enfermiza. Ese muchacho crece, evidentemente no choca con otro marco que le haga cuestionarse lo que aprendió, esos hechos duros y concretos que tiene guardado en su hipocampo. ¿Y qué pasa? Un día sale en la universidad, en la escuela o en el metro o en el bus y se sienta al lado de él un afrodescendiente, un negro, un joven igual que él, común, un ser humano. Su cerebro se dispara buscando ¿qué? En el hipocampo. Similitud, en la base de datos, en los palacios. Anda buscando información. ¿Quién es? Y al no hallar información, lo único que tiene es negro. Y cuando le envía la información a la amígdala dice negro. Ahí reacciona. Ahí el miedo brota y se vuelve reactivo. Ya llega el prejuicio a las claras, en ideas claras. Les voy a poner un hecho concreto. Un vendedor de pan, un hombre que, como los hay tanto en nuestra amada Latinoamérica, que pasaba todos los días vendiendo pan por la casa de una familia. Desde que la señora estaba embarazada, el hombre pasaba vendiendo pan con su pregón. Todas las mañanas ella le compraba pan, el hombre le regalaba pan, conversaba con ella, con su esposo. Estas personas son religiosas, son personas con ciertos valores éticos, morales, vamos a llamarle así. Esta señora da a luz, tiene sus hijos. El panadero sigue años pasando por ese lugar con su pregón, se detiene a jugar con los niños. Incluso en su carreta a veces trae uno de sus hijos pequeños y se ponen a jugar con los niños también de la familia y les regala pan y conversa temas agradables. Y todo el mundo en la comunidad tiene el mejor de los conceptos de ese hombre. Pasan los años, aquello no cambia, el hombre tiene una actitud consistente, el hombre es así, disfruta lo que hace, destila amor y respeto por los vecinos, por los clientes que tiene, hasta que un día
esa familia recibe la visita de otra amistad de ellos, evidentemente religiosa, que comparte los mismos valores o la misma fe o la misma creencia. Y cuando pasa el pregonero con su pregón, pregunta a la familia, ella va a comprarle pan, aquella persona le dice, cuidado, porque esa persona es satánica. Esa persona pertenece a tal culto satánico. Esa persona, vamos a decir, no es cristiana, no es evangélica, no es católica o no es musulmana, no sé, nada que perteneciera a su creencia personal. Mucho cuidado. Tú sabes que con esa gente nosotros no debemos rozarnos. Esa gente están destinados al infierno. No sé, cualquier tipo de comentario de estos que tristemente todavía existen en este mundo. Aquello fue una explosión de emociones en la mente de esa mujer. ¿Por qué? Porque al momento que su hipocampo se dispara, empieza a buscar hechos duros. Dice, wow, las personas que practican esa religión me han dicho que hacen esto, hacen sacrificio, lo otro. Wow, aquello. Pero al buscar similitud con la persona no la halla. ¿Por qué? Porque la persona no demuestra que es parte de ningún tipo de culto religioso. Simplemente es una persona honesta, bondadosa, que todos los días pasa y vende pan y te trata con mucha amabilidad y mucho respeto. Pero como hay una información guardada sobre supuestamente ese culto, porque hay que entender muy bien esto, que cuando tú perteneces a una religión X, casi siempre, no todos, pero quien no pertenece a esa religión termina siendo satánico, o va al infierno, o al Gehinnom, o no va al cielo, o no sé. De una manera o de otra, siempre los conceptos rígidos religiosos terminan mandando a un lugar de tormento a todo el que no piensa como él. Y solamente esas personas tienen supuestamente relación con Dios, con el Eterno y nadie más. Entonces, como esa mente en su hipocampo está llena de estos datos, cuando dispara esa información a la amígdala, ¿qué es lo que hace la amígdala? Genera, ¿qué cosa? Una reacción, una emoción ¿de qué? De miedo, de protección. ¿Olvidando qué? Olvidando que por más de 10 años ese hombre pasaba con pan y te regalaba pan y te trataba con dulzura, con respeto. Incluso su niño jugaba con los tuyos. La pregunta es, ¿cómo es posible que los conceptos filosóficos, religiosos, políticos, étnico-culturales nos hagan maniatar la energía del amor? El amor al prójimo, el amor que nos debemos unos a otros, el respeto mutuo. ¿Cómo es posible que dejemos que una filosofía, una religión, quien sea, cuántas cosas, cuántas interpretaciones, millones de interpretaciones se han utilizado de la Biblia, del Corán, de tantos libros que tenemos como sagrados para asesinar y para masacrar etnias, pueblos, naciones, culturas completas? Y todo parte de lo que le acabo de enseñar. No te dejes manipular. Recuerdo cuando empecé a estudiar Kabbalah, comenzaron por mi familia, que la amo muchísimo, y amistades. Pero puedo asegurar que muchísima gente que le hice mucho bien, que le quise muchísimo, que le ayudé, que compartimos cosas tremendas, difíciles y bonitas, me dieron la espalda. Ya no son mis amigos. ¿Y por qué? Porque cuando se enteraron de que yo estudiaba mística, que ya no iba por la línea editorial de ellos, por la línea religiosa de ellos, la información de su cerebro, del hipocampo, ¿qué fue lo que le dijo? Oh, eso es satánico. Porque eso es lo que se dice. Sendas estupideces. Pero eso es lo que se habla y ese es el discurso que se siguen comiendo la gente. Y muchos me dejaron de hablar. Me dejaron de escribir. Incluso me mandaron a arrepentirme de mis pecados y que volviera a ser el mismo. Y todo tiene una base de ignorancia muy profunda. Muy profunda. ¿Cómo es posible
que los conceptos sociales políticos. ¿Cómo es posible que esta información tan perniciosa, el absolutismo, quien no piense como yo, merece entonces ir al infierno, al Gehinnom, al lago de fuego, merece que lo maten, merecen, te lo merecía? Hay personas incluso que ven a los maestros, me ha pasado, enfermarnos. Hay personas que por ejemplo, ven un maestro, se enfermó de COVID, no lo pueden creer, eso es debilidad. Eso es pecado. ¿Cómo es posible el resultado del pecado? Yo no sabía realmente que las personas se enferman por pecado, ¿no? O sea, realmente es increíble la ignorancia que hay en este mundo. Y todo eso funciona en el cerebro. La manipulación llega a tal grado que está guardada dentro del hipocampo, que cuando usted busca información frente a lo que desconoce, a lo que es ignorante, la amígdala lo único que hace es mandarte miedo, pseudoprotección. Pero ¿de quién te vas a proteger si yo no te estoy agrediendo? ¿Por qué me vas a agredir si yo no lo estoy haciendo contigo? ¿Por qué vas a ser reactivo con alguien que está siendo bondadoso? ¿Cómo te has olvidado de todo el amor que las personas te han dado? Porque simplemente las personas van por otra línea de pensamiento. ¿Cómo eliminamos esto? Esto tiene que tener una solución. No seamos absolutos. Hace muchísimos años tuve un profesor que no está con nosotros, que ya partió al mundo de las almas, que me decía, no se te olvide que un día misteriosamente entenderemos que realmente subimos por muchas ramas. Y aquello yo no lo entendía porque tenía mi mente muy absoluta. Hoy lo enseño, hoy lo insinúo, lo comparto. Respetemos el criterio de los demás. Respetemos cómo las personas piensan. Los resultados son de ellos, no de nosotros. Nosotros, los maestros, los que enseñamos mística, en mi caso, que soy coaching, que soy profesor de Kabbalah, no estamos para que la gente piense igual que nosotros. Estamos para sugerir, para dar información, para apoyar a las personas, para que la gente desarrolle su propio criterio y que la gente forme su propio criterio. No piense como yo, piense como él. Eso no es manipulación. No agredas al que piensa diferente. Y no te olvides que la mente dual, la mente absoluta, es el verdadero peligro de este mundo. Aquellos que piensan que como tú no piensas igual que yo, no deberías existir, o simplemente no eres familia mía, o simplemente mereces lo peor, son el verdadero peligro para la humanidad. Si te gustó la charla, regálame tu like, suscríbete al canal, compartan este video, por favor. Sígueme en mis plataformas de TikTok, Instagram, Facebook, por 32 Aleph. Para ti, Henry Cusa. Shalom y muchas bendiciones a todos.